La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que tiene como finalidad registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar e informar los costos de producción, distribución, administración, financiación para el uso de los directivos de la empresa para el desarrollo de las funciones de la administración como tal y la toma de decisiones. Hola chicos, les saluda el ingeniero Jonathan Morán Álvarez, docente de la asignatura de Contabilidad de Costos. El día de hoy estudiaremos el tema 1.3 de la asignatura que se titula Conceptos, definiciones y clasificación de costos. Primero revisaremos el concepto de costos. ¿Qué es costos? ¿Cómo se lo define? ¿Sí? El costo se define como la inversión necesaria para la producción de un bien o un servicio. Esta inversión se refiere a todos los recursos que se utilizan en el proceso productivo, incluyendo las materias primas, ¿sí? Sean estas materias primas directas o indirectas, ¿sí? De igual forma, pues tenemos la mano de obra, puede ser directa o indirecta, y pues los gastos o los costos indirectos de fabricación. Bien, veamos por aquí una diferencia o las principales diferencias entre costos y gastos, que dicho sea de paso son conceptos que en ocasiones suelen causar un poco de confusión. Bien, entonces para la contabilidad de costos, la principal diferencia entre el costo y el gasto radica en que el costo se incorpora al valor del producto durante el proceso de fabricación y este pues se va transfiriendo al activo a medida que los productos se van procesando. En cambio, el gasto, ¿sí? No se incorpora al valor del producto, sino que afecta directamente el resultado del periodo y este se registra lógicamente en el estado de pérdidas y ganancias, sin pasar por el activo. Bien, nosotros dentro de los costos, por ejemplo, tenemos, como ya lo mencionamos hace poco, mano de obra directa, materiales directos, costos indirectos de fabricación. Y mientras que en los gastos, pues nosotros tendremos o los hemos clasificado por gastos de comercialización y distribución, los gastos administrativos, de ventas y financieros. ¿Sí? Bueno, por aquí tenemos en la siguiente lámina, pues, nuevamente, las principales diferencias entre costos y gastos, ¿no? Los costos se originan en la fábrica, que es donde se realiza el proceso productivo o de transformación de la materia prima, mientras que los gastos se originan en la administración, ¿ok? Un ejemplo de los costos puede ser justamente el valor de las materias primas que han sido consumidas en el periodo, mientras que un ejemplo de los gastos pueden ser los sueldos del personal administrativo de la empresa. ¿Cuáles son los elementos del costo? Nosotros tenemos pues aquí a continuación los tres elementos del costo. Por un lado está la materia prima directa, por otro lado está la mano de obra directa y también tenemos los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Ahora estudiaremos un poco más a detalle cada uno de estos. ¿Sí? Tenemos en este caso que las materias primas constituyen el primer elemento del costo de producción y a su vez es el punto de partida, ¿sí? En otras palabras, es el elemento esencial para la fabricación de cualquier producto. Si no existiera esta materia prima, pues no se pudiera dar, ¿sí? En este caso, el proceso productivo. Dentro de las materias primas, podemos aquí identificar los materiales directos,
e insumos utilizados en la producción, ¿ok? Y también están los costos de adquisición, como son, pues, o también los costos de almacenamiento, fletes, impuestos, etcétera, ¿sí? Los materiales directos son costos directos siempre y cuando estos estén asociados a una unidad de producción específica. De otra manera, o sea, si no cumple con esa condición, ya sería considerado un material indirecto y en consecuencia estos van a ser sumados ya no dentro de materias primas directas, sino dentro de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Por ser indirectos. ¿Listo? Por otra parte, tenemos nosotros, a ver un segundo, ahí está, la mano de obra directa. ¿Qué es la mano de obra? Es el costo del trabajo de la persona, es decir, del esfuerzo humano, ¿verdad? Que va siendo dedicado para procesar las materias primas y convertirlas en productos elaborados. Así sea en las grandes industrias, vamos a encontrar mano de obra, por más que la fábrica esté sistematizada o mecanizada, ¿sí? La mano de obra directa incluye, por una parte, aquí los salarios, ¿sí? Directos, como son la remuneración económica directa a los operarios que trabajan directamente con los productos. Nótese que hablamos directamente del operario, ¿sí? Por otra parte están las bonificaciones, que son los incentivos que se dan por desempeño o cumplimiento de metas. Las prestaciones sociales también están incluidas dentro de la mano de obra directa, siempre y cuando, pues, repito, esto esté estrechamente relacionado, se esté pagando a los operarios o el personal que está directamente trabajando con estos productos, ¿no? Beneficios como seguros médicos, vacaciones pagadas, entre otros, ¿sí? Se considera, en este caso, mano de obra directa cuando ésta también puede asociarse con una unidad o lote de producción específico. Caso contrario, ya se lo trata como mano de obra indirecta. Y al ser mano de obra indirecta, ya esto se suma también a los costos indirectos de fabricación. Tenemos, por otra parte, los costos indirectos de fabricación, los CIF, ¿sí? Los CIF comprenden una larga lista de rubros que no pueden identificarse como unidades o lotes específicos de producción. Estos se consideran o se consideran comunes a todos los productos fabricados y se reparten de manera proporcional entre todos los productos según parámetros previamente seleccionados. A los CIF también son conocidos como gastos de fabricación, gastos generales de fabricación o carga fabril. Los costos indirectos de fabricación, como ya lo mencioné, comprenden una amplia variedad de rubros. Entre ellos nosotros encontramos los materiales indirectos, que son suministros no asociados directamente a un producto específico, ¿sí? No asociado directamente. ¿Listo? Tenemos, pues, miren aquí un ejemplo, está la pintura, están tornillos, ¿sí? Son algunos ejemplos. Tenemos también la mano de obra indirecta, que es el costo de trabajo no identificable con una unidad de producción, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que está supervisando. Supongamos nosotros que estamos en una empresa donde se produce, por un lado, pantalones, en el otro lado se producen blusas, en el otro lado se producen vestidos. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un gerente que está supervisando el trabajo de toda la empresa, entonces él no está asignado, ¿verdad?, a una unidad específica de producción, no está, por ejemplo, supervisando solo vestidos o solo faldas o solo pantalones, sino que él está encargado de todo. Eso es uno de los, es un costo indirecto de fabricación. Y de paso porque es imprescindible.
¿sí? Por otro lado, pues tenemos también las depreciaciones, en este caso de lo que es maquinaria, edificios. También está la energía eléctrica y la fuerza motriz, que en otras palabras es el costo de la electricidad y la energía que es utilizada en la producción, ¿sí? En ciertas ocasiones este valor es un tanto variable, ¿sí? Por otro lado, también tenemos los alquileres, ¿sí? De las instalaciones, limpiezas y mantenimiento de la planta, lógicamente, para poderla mantener en óptimas condiciones, la iluminación de la fábrica y, bueno, entre otros eh, costos de fabricación. Cabe mencionar que las prestaciones sociales también del personal de producción también suele tratarse como costos indirectos a menos que sean identificados como una mano de obra directa, ¿sí? Estimados estudiantes, los elementos del costo de producción también pueden agruparse de diversas maneras, con el objetivo de facilitar el análisis y servir de base para el reparto proporcional de los costos indirectos. ¿Listo? Por ejemplo, se agrupan y se llaman costo primo o primario, que en este caso ese es el resultado de sumar los dos factores primarios de la producción, es decir, la materia prima directa y la mano de obra directa. Por otra parte, tenemos también el costo de conversión o de transformación. Y este comprende todos los costos necesarios para transformar las materias primas en productos elaborados. Y esto se lo calcula sumando la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. A continuación veremos nosotros la clasificación de los costos, ¿sí? Cabe mencionar que tanto los costos como los gastos pueden clasificarse de distintas maneras, ¿sí? Como ya lo vimos anteriormente. El propósito de realizar diferentes clasificaciones es facilitar su identificación, así como el relacionamiento de cada rubro de estos egresos con el tipo de costo o gasto que le corresponde. Por ejemplo, ¿sí? Y de paso, pues los más frecuentes o las clasificaciones que son más frecuentes, tenemos, por ejemplo, la clasificación de acuerdo con su comportamiento o variabilidad con el volumen de la actividad. Estos se clasifican como costos fijos y costos variables, ¿sí? Por otra parte, tenemos nosotros por su asignación o según su asignación y estos se clasifican por directos e indirectos. Ya vamos a estudiar un poquito más esta clasificación. Tenemos también según su unidad o volumen de producción, costos totales y también están los costos unitarios. Repito, pueden identificarse otras clasificaciones. Sin embargo, pues bueno, estas son las más frecuentes. ¿Listo? Ahora vamos a centrarnos un poco más en la clasificación según su asignación, ¿sí? Según su asignación o, correcto, ¿sí? Según su asignación. Listo. Como ustedes pueden ver, eh, los costos se clasifican en costos directos y costos indirectos, ¿sí? ¿Qué son los costos directos o cuál es una de las características? Que los directos se pueden atribuir directamente a un producto o a un servicio. En este caso, pues tenemos allí las materias primas, el operario de taller, etcétera, ¿no? Por otra parte, tenemos los costos indirectos, que no se asignan directamente a un producto o servicio, sino que afecta a toda la organización.
¿sí? Como por ejemplo, la energía, ¿sí? La depreciación de la maquinaria, la mano de obra indirecta del supervisor, ¿sí? Entonces, ¿por qué es indirecto? Porque él no está eh, tomando contacto directo o transformando la materia prima, no. Él está, y de paso no está asignado a una unidad de producción específica, ¿ok? Por aquí nosotros veremos, en este caso, unos ejemplos, ¿sí? Los costos directos se relacionan con el objeto de costos en particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de vista económico, ¿sí? Aquí en este ejemplo nosotros tenemos, ¿sí? A BMW X5, ¿ok? Este es nuestro objeto de costo, ¿listo? Aquí nosotros podemos identificar por una parte, ¿sí? Por una parte, los costos directos. ¿Cuál sería el costo directo de este BMW X5? Pues por aquí tenemos el costo del acero, el costo de los neumáticos, ¿sí? Esos son costos directos, ¿listo? Estos costos pueden atribuirse con facilidad a este tipo de vehículo, si no me equivoco. ¿Listo? Cabe mencionar que los trabajadores de esta línea de vehículo requieren de materiales del almacén, en tanto que el documento de requisición de materiales identifica el costo de los materiales que se suministran en ese objeto, ¿sí? Entonces, la atribución de costos está basada en un documento de requisición de materiales. Asimismo, los trabajadores que estén individualmente, ¿cómo es? Trabajando, también se le va a asignar el determinado número de horas que van a poder trabajar. Ese costo de la mano de obra también puede ser distribuido o puede ser atribuible al vehículo, ¿sí? Por otra parte, tenemos los costos indirectos de fabricación o bueno, los costos indirectos, que aquí tenemos, por ejemplo, el costo del arrendamiento de la planta donde se fabrica ese BMW X5. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? En esa misma planta también se fabrican otros modelos de automóviles. Entonces, ese costo de arrendamiento no puede atribuirse netamente al BMW X5, ¿sí? Como ustedes pueden observar. De igual forma, el sueldo de los administradores, ¿sí? Y esto incluyendo al gerente de la planta. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos supervisan la producción de los diversos o de los diferentes tipos de vehículos que se producen en esta planta. Entonces, son por eso un costo indirecto, ¿sí? ¿Listo? Veamos ahora la clasificación ahora, pero según su variación con el volumen de actividad, ¿sí? Estos se clasifican en costos fijos y costos variables. Una de las características del costo fijo, como su palabra lo indica, es que se mantiene estable en su totalidad, ¿sí? Durante cierto periodo de tiempo, a pesar de los amplios cambios en el nivel de actividad o volumen total. Por ejemplo, en una planta siderúrgica, los costos del alquiler de esa fábrica y los salarios del personal administrativo serían fijos. Por ejemplo, si nosotros aquí hablamos del salario del personal administrativo, si se destinan de pronto $20,000 para el personal administrativo, entonces así produzcan 5, 10, 15, 20, 30, entonces lo más seguro
es que se sigan utilizando esos $20,000, en este caso, en el sueldo del personal administrativo, ¿ya? De igual forma, el costo del alquiler de la fábrica, ¿sí? Cuando usted alquila la fábrica, pues no le dicen, le voy a alquilar por cada unidad que usted produce, ¿no? Usted paga un valor mensual. Entonces, puede que produzca 5, 10, 15, 20 vehículos. O puede que no produzca nada. De todas formas, usted tiene que hacer ese pago. Entonces, es un costo fijo. No va a variar, ¿sí? Sin embargo, tenemos los costos variables, que eso sí cambian totalmente en proporción con los cambios relacionados con el nivel de actividad o volumen total. Por ejemplo, en una granja lechera, los costos de alimentación del ganado y los suministros agrícolas que varían según la producción de la leche. ¿Ok? Retomando el ejemplo que teníamos anteriormente, ¿sí? Esto es para tratar de relacionar el ejemplo del vehículo BMW X5, ¿sí? A este ejemplo habíamos identificado ya costos directos y costos indirectos, ¿sí? En este, el costo directo era los costos del acero y neumáticos, los indirectos, el arrendamiento de la planta. Listo. ¿Qué sucede? Ahora acá vamos a identificar nosotros los costos variables y los costos fijos, ¿sí? En el caso de los costos variables, si BMW compra un volante en $60 para cada uno de sus vehículos, entonces, ¿qué va a pasar? El costo de los volantes será de $60 multiplicado por el número de vehículos producidos, así como lo vemos en esta primera tablita. ¿Sí ven? Un número de X5, o sea, del BMW X5, una unidad, $60. Por $60 sigue siendo $60. Pero si ya produce 1.000 unidades por $60, ahora es 60.000. Si produce 3.000 unidades, 3.000 vehículos por $60 cada volante, entonces 180.000. Vemos aquí que ha variado, ¿verdad? Ha variado por el volumen de actividad. ¿Sí? Creo que está bastante claro. Por otra parte, tenemos los costos fijos. Supongamos que BMW incurre en un costo total de 2 millones por año para los supervisores que trabajan exclusivamente en la línea X5. Entonces, estos costos permanecen constantes en forma total y son designados dentro del rango de variación del número de vehículos producidos durante cierto periodo de tiempo, ¿sí? Podemos aquí observar, miren ustedes, por una parte aquí está el costo variable, ¿sí? El costo variable de los volantes, ¿sí? En este caso aquí era variable. ¿Por qué razón? Porque dependiendo del número de unidades es que iba aumentando, ¿sí? Mientras que por acá tenemos el costo de supervisión para la línea del ensamble, que esto es un costo fijo, miren que se mantiene, ¿ya? Entonces, los costos fijos se pueden volver cada vez más pequeños sobre una base por unidad conforme incrementa el número de vehículos ensamblados. Es decir, imagínense ustedes, por $2 millones y se producen $10,000, pues bueno, el costo de supervisión pues de cada una de estas unidades es $200. Pero sigo pagando 2 millones, pero ahora produzco 25, entonces ahora el costo disminuye. Si no produzco 25, produzco 50, sigue disminuyendo, ¿verdad? Pero esto de aquí es fijo, más sin embargo, el fijo, en este caso por supervisión, se mantiene, ¿sí? Chicos, les detallo un poquito más la actividad que ustedes van a realizar, ¿sí? Realizan una investigación sobre 10 empresas manufactureras. Luego de esto, usted va a seleccionar un producto estrella o su producto estrella.
Luego, emplea este producto para llevar a cabo la clasificación de costos, desde la materia prima hasta el producto final. O sea, todo. Por aquí yo les estoy dejando un pequeño ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en la empresa La Fabril, ¿cuál es el producto estrella? El aceite de cocina. Aquí vamos con la clasificación de los costos, ¿ya? Por aquí, y como para que sea un poquito más explícito y mucho más detallado, tengo las tres clasificaciones. Bueno, por un lado aquí están los costos de producción, que ya sabemos, es materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces, para poder elaborar ese aceite de cocina, ¿ya? Entonces voy a identificar materia prima, son las semillas de girasol, soja, aceites vegetales, ¿sí? Entonces, dependiendo, ¿no? La mano de obra directa, el salario de los trabajadores en la línea de producción. Costos indirectos de fabricación, pues bueno, el costo del envasado, el etiquetado, publicidad, marketing. De pronto aquí está también el sueldo de los supervisores, del gerente, ¿sí? Esto con respecto al costo de producción. Ahora, al costo según su comportamiento, tenemos variables y fijos. Entonces, ahora la materia prima, que en este caso serían las semillas de girasol y soja, vendrían a ser costos variables, ¿verdad? Costos variables. Porque dependiendo de la cantidad que yo vaya a producir, pues va a aumentar o a disminuir también mi materia prima. Por otra parte, los costos fijos, el salario de los trabajadores, el costo de envasado, el marketing, todo eso son costos fijos, ¿sí? Imagínense, usted puede pagar $5,000 por una cuña publicitaria. Así venda 100 o venda 1 millón, usted sigue pagando esa misma cantidad de marketing, ¿verdad? Por último, la clasificación de costos según la asignación. Tenemos que los directos son materia prima, como la semilla de girasol y soja, y los indirectos, costos de envasado, publicidad y marketing. Entonces, de esta manera ustedes podrían realizar su actividad. Lógicamente aquí es un ejemplo y es de un producto. Ustedes tendrían que hacer de 10, ¿ya? Y pues sería muy importante que ustedes traten de organizar muy bien su trabajo. Aquí les estoy también dejando un ejemplo de cómo podrían ustedes organizar su tarea, ¿no? Pueden hacerlo a través de una tabla donde esté el nombre de la empresa, el nombre del el producto estrella y luego la clasificación, ¿no? Entonces traten de hacer a la final ese rayadito para pues que esté mucho más organizado. Si ustedes tal vez lo han realizado de otra manera, pero que es muy comprensible, pues no hay inconveniente, ¿sí? Chicos, eso sería todo. No hay, si hay algún inconveniente, si hay alguna inquietud, por favor, no duden en escribirme, consultar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si es que existe alguna novedad. De mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho por su atención y pues que tengan un bonito día o bonita noche en el momento que estén viendo el video.